Muy buenas a todos mis pequeños richtofens, estamos acá en un nuevo video, vamos a continuar jugando Goodbye Volcano Hike, que la verdad vamos, tengo muchísimas ganas de seguir jugando este juego y a ver cómo continúa nuestra maravitupenda historia de Punk, la protagonista pues. Vamos a continuar y a ver qué surge. En el capítulo anterior hicimos el roleplay inclusivo y tuvimos la audición, me acuerdo. In fact, preparing for the future is one of the most important things you can do. Really? But it sounds so overwhelming. Where do I even start? Well, that's a very good question, Nasser. But remember what we just talked about. Oh yeah, all those forms. So next year, when it's time for you to apply to college, Nasser, what form will you start with? The application for financial aid? Right. And why? Because I have expensive taste. Ha! And because then I'll have an idea of which schools are an option for me. Great. So let's say you've got that all filled out. Then you'll want to research schools that excel in the area you want to study. Well, I like the sound of cross-continental development, but I also like the sound of political science. What do I do if I can't decide? Have you considered a double major? Para. ¿Cómo que doble grado? ¿Cómo? ¿Cómo? Si a estos pibes no les da la cabeza ni para un grado, ¿cómo querés que hagan 2 grados? No, pará. Naomi, estás re loca, amiga, basta. Basta de pensar mucho en la universidad que te abruma. No, basta. Think about your free time. What do you do outside of class? Not much I want to list on paper, honestly. Oh, well, I guess I'm president of the Student Life Association, and I run the debate club. Great. Anything else? And the Young Leaders League, and I volunteer with Pangea tomorrow. You also write for the newspaper, don't you? Oh, right, yeah. I have editorials in the Flame sometimes. Es escritor, como yo. Yo publico mis novelas acá en YouTube, las pueden ir a escuchar si quieren. Continuemos. Gotta stay busy. Let's put all of these down under extracurriculars. It's a good idea to have at least one, and you're really going above and beyond, Nasser. Do you have any more questions? No, I think you answered them all. What about you guys? Do you feel ready to choose your destiny? No se ven muy entusiasmados que digamos. Very well done, Nasser, Naomi. Class, I encourage you to take advantage of your knowledgeable peers and ask any questions you may have. Yo, which school has the hottest student body, though? That's not really I'm going to know, Pop, so you do the math. A ver, no pienso alargar más esta agonía. No, yo tengo una preguntita. Pará, Funk, todas son preguntas horribles. Is this something all of us really need to hear? In fact, I agree with you. Are there any other more pertinent questions? That's not what I... really any questions at all. I've completed mock applications for all of the big schools. I have $20 here. Could I buy one of those applications? No! Okay, cool. What do you know about GPAs? I heard you need at least a 3.9 to even have a chance at a lot of places. Oh, well, I can actually answer this one. The baseline is really 3.5, but the higher the better. And you can always boost your chances by showing you're engaged with the subject on your own time. Cool. You went to Tendrils, right? Something like that would look amazing on an application. We can talk about it after class if you want. I'd be happy to help. Aw, thanks, Naomi. Hey, 40? I am doubling my price. No, it's not about the money. 47? Final offer. No!
Why not? It's wrong? Plus, you'd get in under false credentials, which would be bad for you. Ya están queriendo hacer cosas ilegales. ¡Basta! No hagan cosas ilegales. Okay, this assembly is officially over. Please take some college brochures on your way out. Thanks for coming and good luck with your college apps. Especially you there, my cheap friend. Incómodo, la verdad. Mucha preocupación por el futuro. Y la universidad. I'm gonna miss you guys so bad next year. Like, we are still gonna have this, right? Like, even if we're not at the same school? Yeah, together wherever, right? Claro, claro que sí, mierda. Juntos por siempre, somos best friend forever. Yeah, you can't get rid of us that easy. I'll have you guys over all the time to try my weird food experiments. I applied to like 300 culinary programs, but I don't know. The more real it gets, the more it's like... Ugh. No, you see. Momento. Yo sé que esto es muy difícil para todos, porque yo también lo viví, el momento en que terminás la secundaria y cada uno toma caminos distintos, cada uno va a una universidad distinta y bueno, toman caminos distintos en la vida, pues. Y pasa muy, muy seguido y me ha pasado. Tampoco tenía muchos amigos yo en la secundaria. No tenía muchos amigos que digamos. Y no fui a la mejor secundaria, ni tenía los mejores compañeros. Pero tenía un par que la verdad me llevaba bastante bien y bueno, tomamos caminos distintos, cada quien fue a la facultad o universidad que quería, algunos consiguieron trabajo, otros por ahí andan. El punto es que, bueno, cuando tengan tiempo libre, júntense a comer algo, a tomar un café, cosas de adultos, ¿sabes? Nothing's set in stone, dude. It isn't real till it's real. I mean, I guess, but I'm pretty sure cooking is it for me. This feels like make or break. A ver. No, Funk, no, ni se te ocurra decir eso, amiga. Esto. I get it. There are hobbies and like careers, and then there are things that almost consume you. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Tenés aficiones y trabajos. A vos te puede gustar mucho cocinar y tal, pero de ahí a que se convierta en un trabajo es algo. O sea, hay un trecho, hay un camino a seguir, ¿sabes? Ojalá, mira, si pudieras combinar las cosas que te gustan con tu trabajo, unirlas y básicamente trabajar de lo que te gusta, de tu hobby, sería perfecto, vamos, sería genial. Pero vamos a ser sinceros, vamos a poner los pies sobre la tierra. Es muy difícil eso, es muy, 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 muy difícil. Pero bueno, mientras que seamos felices, ¿qué más se puede decir? If anyone's consuming anything here, it's me and all 5,000 of Sage's experimental cookies. No, like when you do it, you get lost in the moment, you know? All that exists is you and what you're doing and what you're making. There's no future to worry about, only the craft. But thinking about making it your life is scary. The stakes are higher. Oh, that's exactly it. I knew you'd get it. Anyway, I'm not really worried about which place I go to. Doesn't matter where I do it as long as I get to do it, you know? I just want to be able to do it. I mean, first of all, you're gonna be amazing. And you know your girl is always ready to taste test. Okay, but you actually have to tell me if something sucks, though. Babe, I always tell you the truth. It's not my fault you're a literal culinary superstar. Plus, I'll have nothing but time. Yeah? What are you doing next year? I think I'm gonna take a year or two to feel things out, see what vibes. I'm trying not to put anything into a box just yet. That's pretty cool, actually. O sea, se va a tomar un par de años sabático. Te entiendo, amiga. Yo también lo hice. Pero no está bueno, porque después tenés mucho tiempo libre y no sabes qué poronga hacer. O sea, te abrumás porque tenés tanto tiempo libre que no sabes qué más hacer. Y te la pasas tirado ahí en la cama sin hacer nada. Y es horrible. No me gusta. I get why everyone is so obsessed with college. I have literal nightmares about it.
Oh, I'm definitely going someday. I just feel like, why not have some fun too? I can get behind that. Yeah. I'm pretty excited about next year, actually. Not the word I'd use. You don't think about what you'll be doing? Yeah, oh, definitely. I guess if I'm around, I'll take a creative writing or game design class, maybe. You'd be so great at either one. Yeah, you already totally have the writing thing down. Like, you and L&L, I don't know how you do it. Thanks. Weird how it kind of became my life. Great, great. So everyone has it all figured out. You must have some ideas. What are you thinking? I don't know. I've just spent all this time on like bug camp and soft circuits and welding and whatever, and I still don't know what I'm supposed to be doing. That just means you can do anything. Seriously, you're like one of the smartest people. It's true. No sé si es muy inteligente, pero siempre tiene algún proyecto. I barely see you with all the stuff you're up to. But actually, I mean, what takes up most of your brain space right now? What about... You and Rosa are always talking about your worm. Mango? My baby. So why not, like, worm science? Entomology? See? Bugs are kind of your thing. That time we tried to do ASMR, you whispered about molting. What? ¿Intentaron hacer ASMR? Ok, eso es interesante. For like half an hour. I don't know, guys. What if I change my mind in a year? What if I suck at it? You don't have to go if you don't want to. Right, you're not going at all. That's even scarier, honestly. Oh, but you'll be great. Music is like a sure thing for you. Sí, que sí, la música. Continúa en la banda. Trish, no hagas cosas idiotas. Seguí en la banda conmigo. I mean, it kinda has to be. I've never seen a future without worm drama. I mean, if we're lucky, things will take off after Caldera Fest. But who knows? They will. I can feel it. And we're gonna be there to cheer you on. I hope so. Sí, el futuro apesta y la universidad apesta. Pero hey, Trish, a ver. Gusa Drama. No te olvides de Gusa Drama. Hey, Fang! Wait up! Hey, what's up? Hey, I just wanted to say thanks for earlier. When we were hanging out with everyone and like talking about the future and our plans and stuff, I really appreciated what you said. Oh, I mean, it's no big deal. Imagino que esta conversación no la tendríamos si le hubiésemos dicho a Sage que no, que lo de la cocina se le da fatal. Deal, you don't need to thank me for it. I just kind of word vomited all over the place. No, it was cool. I really needed to hear it. You did? Yeah, it felt good to have someone, like, get it. I mean, love my family, love my friends. Sometimes it feels like no one takes me seriously. I know, I don't make it easy for them. I can't help it though. I can't deal with people being uncomfortable around me. I have to make them feel at ease. I get that. Anything that makes it easier for them to just deal, right? Right. When I told my family I wanted to transition, they took it... ¡Trans! ¡Sí! ¡Inclusión! ¡LGBT! ¡Sí! A ver, esto es súper interesante. Vamos a escucharlo. Hard. They were accepting, but super uncomfortable. Yeah, same. Except I don't even know if accepting is the right word for it. Feels more like playing dumb. All I could think to do about it was make them laugh. Even if it was at my own expense. At least I'd be laughing with them, right? But I feel like I kind of dug my own grave. Instead of being, I don't know, hateful about gender stuff, they're dismissive instead. And it feels like that carried over to, like, everything else about me. Like me wanting to be a chef.
Everything about me feels like a joke to them. Transitioning is hard enough for them to wrap their heads around, but it doesn't help that I dress like this. It's way easier to be feminine now that it's not expected of me, you know? Now that it's a choice for me instead of an obligation, but to them I'm like, I don't even know. Playing. A ver, Sage, yo mira, tengo muchas cosas para decir y capaz que sean controversiales, pero... A ver, yo entiendo lo de tu transición y está bien y me parece perfecto que si no te sentís cómodo con quién sos, cambialo y está perfecto. Y eso aplica tanto a cosas estéticas. Si hay algo de tu cuerpo que no te gusta, cambialo. Yo entiendo que quizás para algunas personas es difícil aceptar, para tu familia incluso es difícil capaz. No sé si, bueno, aceptar es la palabra correcta, justo como dijo Funk, pero no sé, es complicado el hecho, vamos a decir, aceptar para tu familia el hecho de que, bueno, no te sientas cómodo con tu cuerpo y lo quieras cambiar. Quizás sea complicado para ellos porque siempre te vieron de una forma que a vos no te gusta, te ven caro, te ven de una forma que que a vos no te gusta y vos querés cambiar eso. Y ellos capaz que están acostumbrados a verte de esa forma. No sé si me estoy explicando bien. Pero bueno. Aún así, y ojo con lo que... Ojo, esto es controversial. El hecho de que te hagas transicionar, o sea, el hecho de que transiciones y cambies tu género, hormonalmente, quiero decir, en términos de biología, ¿sabes? Vas a seguir siendo lo que siempre fuiste. Cambies de sexo o no, te retires los genitales o no. Quiero decir, términos de genética, ¿sabes? Vas a seguir siendo siempre lo que siempre fuiste. Esto es muy difícil, ojo. Pero bueno, te entiendo, Sage. Te entiendo. Aún así, me parece perfecto. Si quisiste transicionar porque no te sentías cómoda con quien vos eras, me parece perfecto y está muy bien. Obviamente sí, van a haber personas que no te van a aceptar por quien sos ahora. Esas personas no existen. No, esas personas no son mierda, son caca, son escoria, son basura. Alejate de esas personas que no te aceptan por quien sos en realidad. Seas gay, lesbiana, trans, lo que sea. Quiero decir, si esas personas no suman en tu vida, alejate. Pero vamos, alejate pero infinito. Por cierto, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Sí, y me estoy fijando 18 minutos tarde. Lo siento. Así que bueno, vamos a continuar. Dress up like a kid. They laugh and compliment me, but they don't expect anything from me anymore. My parents barely remember to use the right name for me, much less pronouns. Maybe it would be easier if I, like, I don't know, presented more mask. But that's not really what I want. Exactly. And, like, they're cool about the music stuff, but they definitely don't think it's a career for me. They know I'm good, but they don't, like... No le ven futuro, ¿por qué? Porque es una carrera, vamos, es difícil llegar a triunfar en el tema de la música. Es complicado, parece fácil, pero es complicado que te reconozcan por el tema de la música. O sea, yo me siento identificado porque a mí me gusta escribir y yo ya sé que no voy a ser un gran escritor. Quiero decir, de manera profesional, yo para mí soy, vamos, el mejor. Pero de manera profesional es muy difícil ser eso, ¿sabes? O sea, ser un artista de la música, un escritor, son carreras difíciles. Son casi como sueños. Muy pocas personas logran el éxito en eso, porque tuvieron suerte o qué sé yo, no lo sé. De que se le da bien la música, funk, sí, te lo compro, se le da excelente lo de la música. Pero a ver, el problema es que es algo, es casi irreal, ¿sabes? Y tus padres quieren lo mejor para vos, quieren que no persigas un sueño que es casi, no sé, imposible o muy difícil de cumplir. Ellos esperan que... No es que te limiten, o sea, no quiero decir que tus padres te limiten o
estén, vamos, limitando a hacer poca cosa, sino que justamente es difícil, es complicado tener éxito en la música. Y tus padres no quieren que te desilusiones a niveles, vamos, absurdos, cuando veas que no, que la verdad no estás teniendo éxito. Porque va a ocurrir, va a llegar un día en el que no tengas éxito en el tema de la música o no veas que está rindiendo frutos y te vas a desilusionar, pero de una forma tan fea y tan horrible. A mí me ha pasado que cuando he publicado novelas no han tenido las vistas que yo esperaba que tuviera. Yo sé que me centro mucho en las vistas, pero bueno, a ver, yo más allá del arte, de que lo hago porque me gusta, lo hago porque espero tener un público que esté ahí expectante a que yo suba una novela o que les guste, básicamente. Me encanta tener un público, me encantaría, ¿sabes? Por eso yo entiendo que los padres de Funk no estén muy convencidos del tema de la música porque no quieren que ella se dé de frente contra la pared cuando vea que no está teniendo éxito, porque se va a deprimir muy, muy, muy feo y no quieren eso. See a future in it. I feel like half the time my family just thinks I'm confused and they're waiting for me to settle on something normal or whatever. Oh my god, same. Dude, fuck that. We don't owe them normal. Pero bueno, Hell yeah. pero bueno, si querés tenerlo como un hobby está bien, pero no esperes Nope. poder vivir de eso, es complicado, Funk. Nope. Nope. Por cierto, desbloqueamos una nueva foto. Ay, qué lindo. No le debemos normalidad. No les debemos normalidad. Ok, me parece genial. Pero bueno. Pero bueno. Si querés tenerlo como un hobby, Funk, está muy bien. Está excelente. Paraíso. ¿Quién es Paraíso? What? Claro, está decidiendo a qué universidad ir. Porque no le gusta nada, porque las solicitudes son una mierda, porque el futuro es incierto, el futuro no lo sabemos, pero bueno, más o menos hay que prevenir el futuro y qué sé yo, estudiar algo que te interese. Pero se ve que a Fang no le interesa nada de todo esto. Es casi como un sueño. Sí, que todo salga a pedir de boca es, vamos, es casi como un sueño. Fang, como que molas mucho. Fang, Fang. Ah, espera, este es el chico, o chico, chica, no sé quién es, que te escribió que estaba enamorado de vos y lo agendaste como paraíso. Ok, ok. Pero bueno, a ver. Si Fang toca en la batalla de las bandas y gana, y va a tener una gira por todo el mundo, parece perfecto, pero ¿qué vas a hacer cuando eso se acabe? ¿Qué vas a hacer, Fang? Parece como que estoy en plan muy... No sé, pero... Bueno. Como que estoy muy... No sé. No sé cómo describirlo. El futuro es incierto. ¡Apa! Punk, ojo. Ojo con lo que pedís. Ojo con lo que haces. Ok, así que el... ¡Apa! Es increíble, está muy bonito, la verdad. Es increíble, es increíble. Todas son prácticamente la misma respuesta. Es increíble.
Oh. Me encanta porque los emojis están, viste, están modificados para que parezcan dinosaurios. Es buenísimo. Se emocionó. Se emocionó porque se emocionó hablando con alguien. Porque se levantó de la cama. Se levantó de la cama y se sentó. En plan, ok, esto se está volviendo interesante. Esto... Vamos. Ey, estaría bueno hacer tipo una colaboración con este tipo que es un desconocido. Acá aclaremos que sigue siendo un desconocido que no sabemos ni quién es. Pero estaría bueno, no sé, colaborar algún día en plan... Ahí tenés a la persona que te hace el vestuario para tus conciertos. Ay, Dios. Mm. ¿Ah, sí? Que cada uno vemos los colores de una forma. Hmm. El azul que yo veo no es el que tú ves. Pues la verdad que no tenía ni idea, sinceramente. Yo como persona no tenía ni idea. Funk me imagino que tampoco, menos. Me matan los modismos que usan. No me gustan los modismos. En plan, si me vas a escribir, escribime bien. O sea, no me gustan los modismos. Es XQ. El cerebro de cada persona tiene recuerdos distintos. Y además, los ojos de cada uno son distintos. Me matan los modismos. No me gustan. A veces es un poco triste pensarlo. Y saber que cuando yo miro al cielo, soy la única persona Q lo ve de esa forma. Supongo que M, me gustaría tener a alguien que vea el mismo mundo que yo. Ay, qué pasteloso me ha quedado. Es un poco triste, pero... Es un poco triste, sí. Es un poco triste. Pero le gusta cómo piensa, ¿ah? Ojo. Me encanta porque Funk se emociona cuando habla con alguien por texto, con este loco se emociona porque sonríe, está sonriendo, se nota, y se levantó de la cama, se sentó porque la conversación se puso interesante, y a veces habla sola. Nunca les pasó que cuando están hablando con alguien, así por texto y se emocionan, como que de la nada, de la nada empiezan a hablar como en voz alta? No sé, como que hacen algún gesto o algún sonido relacionado con la conversación, pero en voz alta. A mí me pasa, no sé. Ay, Funk, Dios. Envíale, envíale, ya está. Esta mina está re enamorada, ya está. Funk está re enamorada. Para mí sigue siendo un desconocido, pero bueno. Si Funk está enamorada, vamos a seguir con ella. Vamos a... ¿Qué querés que te diga? No sé. Ay. Esta mujer está re enamorada. Ay, esta mujer está re enamorada. Ya se sonrojó. Ya se sonrojó. Puta madre, sí. Se sonrojó. Ay, es tan linda, me encanta.
¿Se viene gameplay? ¿Se van a conocer en persona? Ay, tiene de fondo de pantalla a sus amigos. Ay, está esperando a que vengan sus amigos para practicar. Ay, Funk. Ay, se siente sola. Son las 4:15. Se siente sola. And check out this cafeteria. There's a taco station and a rap station. Separate stations! Yeah, it looks pretty cool. Look at all these entomology courses. There's an entire class just on spider biology. I looked it up. It has 6 different textbooks. Why not 8? Feels like a missed opportunity. Dude, I'm gonna be the spider queen. What about you, Fang? De arañas nada, no me gustan las arañas. I don't want to be the spider anything. Not even a spider knight. I mean, what about your applications for college? Cambiar de tema sería muy cortante. Vamos a decir que no, pasamos de eso. I'm not applying anywhere. Do your parents know that? Because The Battle of the Bands is my college application. We get that break and we're set. And at least we know the show is actually gonna happen. what does that mean? Not you too. I heard just this morning that even if it does hit, it'll probably land in the ocean. But just think about it. Us, being hit smack on the nose out of the huge vastness of the entire galaxy? It's a statistical anomaly. Yeah. Hope you're right. It's just science. Are you worried about it? Nah. Porque de hecho, hablando de eso, el meteorito ya como que ya no importa mucho. Al menos ahora en la trama. Después supongo que se va a volver interesante. Nah. Not really? It's like you said. What are the odds, right? Ya sería casualidad. Exactly. See, Reed? Chill about the space rock. We're here to play, right? Actually, we've got to pick out what we want to play first. Let's do it. Momento gameplay. ¿Gameplay? Reunión. Ese tema me encanta. Ese tema es hermoso. Reunión. Yo quiero tocar ese. Porque a mí... Al final sí me lo descargué en mi celular. Trish! Trish, it's happening! What? Rosa, finally! I'll be right there. Wait, where are you going? The roof! It's happening! ¿Qué mierda está pasando? Happy for it to be the asteroid. But maybe... True. I'm gonna go check it out. No puede ser el meteorito. Será lo de los gusanos esto. You coming? Obviously. Será lo de los gusanos esto del mango. No sé, no puede ser el asteroide. ¿Ves? ¿Qué te dije? It's thriving! Nope, not a giant space rock. Yeah, but what is it? I created a new species. The ¿Qué? Rosa fern, no. Ferntasma, no. Fernanep. Sick fern, dude. No entendí nada de todo este texto. No entendí nada. No voy a decir nada porque no entendí nada. Fern unit. Fernando? Yes! Living fern. Copernicus. Phenomenon. Weird fern. Esos juegos de palabras en inglés no los entendí. I know. It's not for looks, but just to show colleges that I know about grafting and interspecies selective cell regeneration. We learned about this because I was looking into plants for Mango's tank. See? This part down here is the rootstock, and this is the scion.
This particular rootstock is famously resistant to velvet worms who will, ordinarily, eat the shit out of almost any plant like the adorable monsters they are. So, take that rootstock and add a vulnerable planty scion and boom! Bug-proof leaves, baby! Wow. O sea, es rarísimo, pero está bueno. La verdad no me interesa. Wow. I had no idea about, any of that, but it's amazing. I'm really excited for Battle of the Bands. It's gonna be great. Ay, sí, por favor, sí. ¿Podemos hablar de la batalla de las bandas que ni siquiera pudimos practicar? Me too, and LNL tonight, right? What are we gonna do about Kev? I guess I'll just have to marry him. Never. Officiating an LNL wedding would be cool, but Kef would still totally kill you. My guitar! Oh, I left it in the music room. See you tonight. Yeah, I'm gonna go too. That plant thing is freaking me out. Huh? I know I'm biased, but you're my favorite band in the battle. Like, hands down. Thanks. That's really cool of you to say. I know things are gonna work out for your music, Fang. You've got something really special. Yo tengo el don, pero pasa que mis compañeros no. And your plant is A crime against nature. Un poco, quizás. I mean, completely. But Es una genialidad, es muy bonita, es muy bonita. it actually looks kind of awesome, so get ready. Bright future, big dreams, everything Roberts is always talking about. You know, I'm gonna stay up here. Oh. Are you... I think Coach Connor actually appreciates it when I skip PE. See you at LNL. See ya. No pudimos ni siquiera tocar una banda, no, ni siquiera pudimos tocar un tema, loco. Oh. Hey, what did I miss? ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? Can I talk to you for a sec? So, remember that entomology program I was talking about? That's it. That's my plan. I mean, I know I just did tendrils and just got mango, but I've been thinking about how we were always kind of into worms and stuff, even as kids. We had that comic, we named our band Worm Drama, all those weird costumes. My mom still isn't over the dress incident. So worth it. Anyway, I think this is what I want to do. Bugs and worms, but like, for a job. Forever. It feels really good when I say it out loud. So, like, what do you think? ¡Oh! No, espera. Funk, pará. Yo sé... Ay, es muy difícil esto. Yo sé que te apasiona el tema de la banda, pero no podés imponer sobre otra persona eso, quiero decir. Si ella quiere estudiar bichos y esas cosas, déjala, soltala. Te va a doler un montón, pero tenés que soltarla. Tenés que dejar ir. Tenés que dejar ir a una persona que amás. Porque... que siga con su vida, haciendo las cosas que le gustan. Es difícil, sí, es duro. Pero bueno, es lo que ella quiere. Y no podés venir vos a decirle... Pero hey, la banda, ¿qué tal? Porque esos son tus sueños, esos son tus ambiciones. Eso es algo que vos querés. Pero no sabés si la otra persona lo quiere. Y evidentemente ella quiere estudiar tema de bichos y esas cosas. Entomóloga, pues, eso que dijo. Así que si ella quiere ser eso, déjala, alegrate por ella, porque consiguió algo que le gusta, pero no le impongas tus pensamientos, ¿sabes? Vamos a decir que esto. Yeah, you seem really happy about it, so that's great. I can totally see you as a bug doctor or whatever. Yeah! Bugologist! Anyway, you know how Rosa made that whole plant thing for college applications?
Turns out you pretty much have to do something big like that to even get noticed by most schools. I'm working on this way to restore velvet worm habitats by turning trash into food for them, but it's gonna take a lot of hours with Mango. And about a dozen different types of compost heaps to check all the variables and allow time for propagation, and I think I need a break from the band for a while. The Battle of the Bands is gonna be my last show. Oh. Say something? Uf. No me lo puedo creer. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Cómo puedes hacernos esto? No, necesito un momento. Just. You will not. Kef is mine. Maybe we can share him? You guys, he's evil. Adventurers, this way, this way. So you're just done? For now. For now. I just want to focus on my future. Y está bien, Funk. Our future. No, no, no es nuestro futuro. ¡Ah! Funk, no es nuestro futuro. Es tu futuro. Y el futuro de ella será otra cosa, pero no. No podés. No podés, Funk. No podés. A ver, no puedo. En esta situación no puedo empatizar con vos. Porque eso está mal. O sea, quiero decir, está mal. Es tu futuro, no es nuestro futuro. Es tu futuro. Si ella tiene otro futuro en mente, está bien, porque es una persona libre e independiente de tomar las decisiones en la vida que ella quiera. ¿Me explico? Punk, es casi como, no sé, secuestrar a la otra persona emocionalmente, quiero decir, porque la estás como que obligando a que tengan el mismo futuro y no. No, deja que ella tenga el futuro que ella quiera tener. Oi! Ollie! You ready to conquer this quest? Hell yes! I'm ready to kick some Praxis butt! Perdón. Se me fue el agua. Para el otro lado. Ay. Me muero. Ay, Fang. Entiendo, te duele muchísimo. Faye? You ready? Join us, Dark One! Maga oscura. Yeah. Okay. Let's play. ¿Nos van a hacer rolear otra vez? ¿O no? No creo. Ay, Dios, gracias. All right, everyone have their snacks all set up? Ok. Okay. ¿Vamos a rolear? Here we go. Ay, vamos a rolear otra vez. No. Previously on LNL, the party joined by the newly recovered Dark One struck out into the Crystal Caves in search of Kef, the strikingly handsome leader of the cult of Praxis. Ajá. Pero menuda liada. Quiero decir, pero menuda la que liaron, ¿eh? Charging into battle, possibly spurred on by cultist gyrations, the party attacked Kef and the golem he created and defeated him. Wow. Yo aún pienso que podíamos haber evitado la batalla. Unfortunately, the ritual succeeded. Ajá. Pero entonces yo encontré la guitarra de cristal. The crystal axe of fortitude. Que no se debe confundir con la otra hacha, destruye plagas. Esa es la que tocó Oli, ¿no? Aunque antes quería quedársela sin más. Yes. With some convincing, the party worked together and Ollie used the axe to free the party and return to the airship. Ajá. Y no te olvides de Kef. Wow. And in a very tragic turn, Kef was... Ajá, sí. Kef se murió. Seguro que no ha muerto. Es demasiado guapísimo. Que está muerto. I won't comment on that. I will, however, remind you that after his alleged untimely passing, he also let you know about a hidden temple in the ocean of sand, and a fabled god-killing weapon said to lie in the misty mangroves. Camaradas, tenemos que tomar una decisión.
Podéis ir al océano de arena en busca del templo y del nombre real de Braxus, o podéis aventurarnos en el manglar neblinoso para intentar encontrar el hacha destruye plagas. Ay, qué difícil. Ambas opciones suenan bastante desagradables, pero piensen para reflexionar un momento, o sea, vamos a pensar. Recuérdanos los terrores innombrables que mencionaste en el chat del grupo celeste. El océano de arena es muy grande, así que se arriesgarán a perderse y a perder la cabeza. ¡Wow! Pero el manglar nebuloso no es mucho mejor, porque su interior acechan monstruos desquiciados por culpa de la plaga. ¿Qué? Pues de entre esas dos opciones elijo... yo me inclino más por el templo, porque el océano de arena era el hogar de mis ancestros. Además, creo que nos resultaría muy útil conocer el nombre real de Braxus, no me interesa. Sí, coincido, el templo ese me da vibras de Jeff sube de nivel y además la gente suele preferir esconderse... No, ¿qué? Esconder el botín en la arena en vez de entre ciénagas, eso es así. Pero no olvidemos que destruye plagas es el único botín, comillas, comillas, que sabemos. Seguro que nos ayudará en el combate. Sí, yo tiraría más hacia el bosque. Aparte, tengo aquí una nota de la última sesión que dice... Pechos de ciénaga sexys. ¿Qué? O eso creo. Así que deberíamos hacerle caso a mi yo del pasado. Pues en mis últimas notas de sesión pone... Tenéis que conseguir... bla bla bla, no pone nada más. Y en la siguiente página, ocupando todo el folio, dice el oro. Ya, por eso lo que he leído en las notas, bla 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 bla. Y por eso las codifico de color bla 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 bla. Claro. Sí. Total. ¿Te das cuenta que no me interesa esto del roleplay? Porque ya ni hasta estoy leyendo. Pues vamos a elegir. Templo, nombre real, pan comido. Piensen que podríamos lograr con el destruye plagas. Y muchas cosas, la verdad. You've been quiet, Faye. What say you to all this? A mí me vale todo. Nada, ciénaga. ¿Hay criaturas en la ciénaga? Sí. ¿Dirías que hay criaturas pequeñas? ¿Tipo críos? ¿Hay bebés cenagosos, Rit? ¿Hay bebés cenagosos? Ey, pará. Es como que le estás lanzando indirectas. Punk, estás lanzando indirectas. Pero que son muy directas. ¿Podemos matarlos? Madre mía. Rit, ¿tenemos que hacer eso? Pues a la ciénaga. Nos espera la plaga y su cura. ¿Deberíamos prestar atención a algunas cosas en concreto? Nah. Haz caso a tu corazón, Linnea. Deja que tus ancestros te guíen. Ok. You begin to Dejemos. see mangroves as you approach the swamp from above. Huge roots reaching down into the water. A deep, choking mist forming near the canopy. At first, it's just a few trees, standing alone amidst the brackish water. But as you continue, the trees get larger, blocking out the sun, and the swamp air gets thicker, warmer, and wet. Sí, vaya. Como los vestuarios después de gimnasia. Sí. Exactly. Your visibility starts to get worse as the mist thickens. You can barely see the huge web of roots that lies beneath. In the distance, you catch a glimpse of one huge mangrove rising far above these still giant trees. As you strain your eyes to see, suddenly the airship lurches to the side. The vagrant is snagged in the branches. ¡Oh, no! Es demasiado peligroso. Vais a tener que saltar antes de que la nave vuelque. ¡No!
¿Las naves vuelcan? Pues sí. No me arriesgaré. ¡Saltad! ¿Qué hacemos? ¿Saltamos? Pregunta Linnea. Yo salto, dice Jeff. Y yo, dice Maya. Pues vale, yo también. Yo también. Saltando. Salto. Como que Fang no se ve muy entusiasmada por jugar, y es entendible. Vale, lanzo el hechizo de vidas abrazaderas mientras caemos. Ok. Okay, you can only target 3 creatures. Pues bueno, como nosotros hemos saltado primero, supongo que tengo que dejar fuera a Faye y a Oli. Lo siento. ¡No! Spring from your hands and surround Jeff, you, and Linnea. Then reach out and wrap around the branches of the mangrove, slowing your descent. Ollie and Faye, you both tumble off the ship, hitting numerous branches before landing on top of one of the giant mangrove roots. You both take 6 damage. No, perdimos 6 puntos de vida. Ok. Bueno, no está tan mal. Buen aterrizaje, 10 de 10. Un momento, creo que puedo desenmarañar al vagabundo. Y ustedes en busca del hacha y luego los alcanzo. Me parece perfecto. Adiós. Nos vemos, dice Maya. Muy bien, Rit. ¿Dónde estamos? Right. You've all landed together now, and as the patch of mist clears away, you realize you have landed smack dab in the middle of a group of mushroom people. Los hominihongos son de lo peor. ¡No! Their pale, fleshy faces turn to stare at you. They screech and raise the weapons they were honing before you interrupted them. Roll for initiative. Oh, no. A ver. 15. La niña bonita. 15, no está tan mal. He sacado un 20. Mushrooms are pretty slow, so they're gonna go last. Toco unos acordes brutales en la guitarra para atacarles con una onda sónica, 7 de daño cada uno. They actually really don't like that. A bunch of them Okay. run, flee, and a few melt into puddles of spores. ¡Hala! Okay, you next, Faye. Lanzo un hechizo de área de efecto. Llamas oscuras. Emergen del suelo en un círculo de 6 metros de diámetro unas llamas oscuras que rodean a los objetivos. 5 de daño de fuego. ¿Sabías que eran débiles al fuego? ¿En serio? Pues no. Solo quería que ardieran. You burn the rest of the mushroom people into charred little stumps. Bien. Barbacoa. Claro, son plantas, no son hongos. Ah, Anyway, after you defeat the mushrooms, you begin to feel a sense of dread. ¿podemos rebuscar entre sus cuerpos? ¿Tienen botín? It's very strange. Their bodies sink in the mud, and you can't find anything. Ok, queremos ir hacia el árbol gigante. ¿Es ese? Ok, no sé hablar. ¿Es ese nuestro objetivo? Digo yo que no podría un árbol gigante en mitad si no quisiera que fuéramos allá. Pues la verdad tiene razón. Pero nuestros personajes no lo saben. ¿Tengo alguna premonición de hacia dónde ir? Yes. As a vine mage, you feel an acute sense of dread coming from one direction in particular. Wow. A ver, contame. Oh no, chicos, siento un terrible pánico desde un punto en particular. You begin moving through the swamp in that direction. It's difficult. The water reaches up to your thighs. Small gnats begin swarming around you, biting at your faces, crawling near your nose holes. Ajá. Each footstep becomes more and more difficult as the mud under the water sucks on your feet. Esta está pero loquísima con el Kef, o sea, se está imaginando unas historias en su cabeza que vamos. Yes, actually you can. You start thinking of Kef. You clearly picture his face lit by candlelight. Huh? And as you're looking deep in his eyes, glittering in the firelight, you get the sense that something is
very, very wrong. Ujú. Maya, you turn around, and you see the forest you grew up in as a little girl, and the flicker isn't a candle. It's a line of orange that fills the entire horizon. That's when you smell smoke. Oh, no. Flames rush through the underbrush. It's so fast, so remarkably fast. You can barely hear the screams of your family over the roar. And you know intuitively that no water, no fine magic, Qué perturbador. nothing will save the forest. It is. ¿Los demás también lo vemos? Pues no, porque la maga herbologística es ella, es Maya. You do not see this, Linnea. You see a wall. ¿Un muro? Pues sí. Yes. On this wall, there's a pattern. It's so intricate. Lines swirling and collapsing in on themselves. It's so intricate that your eyes have a hard time focusing on it. And yet, the pattern just makes sense to you. Ajá. You're right on the verge of cracking it. You walk closer, and the pattern begins to converge. And you feel yourself falling. Words lose meaning. You forget how to speak. There's just these lines everywhere. If you can just figure it out, you forget who you are. You forget time. You only see this pattern. ¡Qué horror! Jeff. Oh, no. Jeff, you feel great. ¿Por qué? You're surrounded by gold. Everywhere you look. Gold, gems, trinkets. You're on a huge mountain of gold. You sure can. You play in this vast sea of wealth. But then, things get boring. You've already tried sliding, swimming... Es como que building están viendo stacks. sus mayores deseos. The thing is, the more you walk around, the more gold you see. But you never see another person. Not another living thing. You're utterly alone. Ajá. Ajá. Oh, no. No hago más. No hagas que tenga que aprender ninguna lección. Ok. Ollie, you see Braxis. Ujú. You punch him. He smiles at you. You try to attack him again. And again. And he is completely unfazed. Then, with one flick of his finger, you are vaulted aside. ¡Hala! Tiene super fuerza. You know you've lost. You know that evil will return to the land. And the thing is, life isn't so different under Braxis. You return home, and the day-to-day is very similar to your life before you went adventuring. Except for one thing. Every day, every time you step out of your tiny home into the bright sun, you see something in the faces of everyone around you. You hear the whispers behind your back. You see the masked smiles. All hiding disappointment. Oh. Faye. Sí, ¿qué? Faye, you see yourself. ¿Me veo a mí misma? ¿Cómo que me veo a mí misma? Yes, you are watching yourself. Ajá. You see yourself return home. You see yourself interact with people you used to care about. You see yourself do things that you used to enjoy doing. Sí. ¿Y qué? A ver, cuéntame más, que me interesa. But you feel nothing. You are a ghost. Watching Faye talk. Watching Faye move. Watching Faye sleep. But keep staring at your Faye face for some piece of recognition of what it is you should feel or do or are. But it's always just out of reach. Ujú. ¿Puedo hablar con alguien? You've long stopped trying to scream at the people Faye talks to. But tonight, you try screaming at Faye.
to try and understand what has happened, to understand who Faye is, to try and feel something. But Faye never hears, never reveals anything. Faye just is. Existe sin más, como un caparazón vacío. Eso duele. Es como que se lo está echando en cara, es como una indirecta, dice, ¿qué narices haces, Rit? ¿Por qué no te regodeas un poco más? As these terrible visions fill you all with overwhelming doom, you suddenly realize you're all waist deep in the mud, and you're sinking fast. Oh, espera, nos estamos hundiendo en el barro. Oh, carajo, a ver, voy a mirar los hechizos. Ok, yo lo tengo, lanzo el hechizo de zarcillo agarrador y dirijo la bit, ok, para que se enrede en un tronco y se extienda hacia nosotros. ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! Vamos, chicos, usad la bit como si fuera una cuerda y salid del barro. No me lo digas 2 veces. ¡Wow! La plaga. The sounds of the swamp, crickets, frogs, the wind even, have all stopped. Ajá. Desde esta distancia ni siquiera alzando la cabeza lográis ver la copa del árbol enorme, pues una savia espesa y oscura emana de heridas a lo largo de todo el tronco. Wow. Anda, estamos en la pubertad otra vez, ¿o qué? No. Sí, pero ahora tienes las escamas perfectas, no lo pienses mucho. Una vez más sentís un mal presagio. ¡Ay, Rit, ¿por qué no me estás hablando? Ataco al árbol. Rit, ¿por qué no me hablas? ¿Qué pasa? ¿Se bugueó el audio de Rit? ¿No pusieron el audio de Rit en esta parte del juego? ¿Qué onda? ¿Qué acaba de pasar? Significa que tengo que leer. Qué asco. Ni de coño voy a dejar que este bonsai de las narices me vuelva a dar para el pelo. Yo soy la mamá de las plantas. Ahí está. Yo espero a ver qué pasa. Ok. Yo me acerco un poco, digo yo. Yo quiero cargarme esta cosa y punto, vamos. As you connect with the root, it feels fleshy. Your staff embeds inside one of the oozing pockmarks. And then, with a yank, you are pulled inside. ¡No! ¡Maya! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Y se acabó? ¿Se muere? ¿Se muere su personaje? What? Tell me! Is something happening to your character? I'll never tell. Ooh, secrets! I love secrets. Nadie tiene secretos. Agreed. No secrets. Anyways, you all have something else to worry about. I'm going to need all of you to prepare for battle. Ok. Tirada de iniciativa. 2. Vaya, ha salido regular. Linnea, you're first, then Jeff, then Faye. Ya voy, Maya. Me inclino hacia adelante y pongo las manos en el árbol para lanzar el hechizo de castigo. Roll for effectiveness. Tirada de eficacia. Un 15. Normally pretty good, but against this guy, doesn't do anything. It whips out at you with a root, sending you flying back. No, te sacó volando por los aires. Le tiro una cuchara como una lanza. How good is your aim? Oh, well, in that case, it sails through the air and embeds itself in the tree's trunk, where black ooze starts dripping out. No puedo usar ninguno de mis hechizos potentes porque le afectarán también a Maya. Claro. Atacar a las raíces con la guadaña, atacar a las raíces... No, atacar las ramas con la guadaña. Yo creo que raíces, ¿no? $12. Ataco a las raíces, pero lo suficientemente lejos de Maya. Roll for me. A ver, tira. Un 12. You sever some of the roots, which wriggle away on the ground like worms. More black sap starts oozing out from its wounds.
Uf, qué cosa más cansina. You guys have done a good bit of damage so far. It's the tree's turn now, and instead of attacking you, it plunges some of its free roots down into the muck. You hear a gross sucking sound, and the wounds you've given the tree start to regenerate. Jeff, your spoon pops out of the tree with its bark healed over. Faye, the cuts you've managed to inflict also seal back. Ah, se regenera. That's 25 damage. Pará, loco. ¿Cómo que recupera 25 puntos de daño? Pará. ¿Qué clase de RPG es este? No entiendo por qué esto no funciona. Tiene que haber alguna forma de salir de esta. ¿Es que el arbolito es resistente a todo? No recuerdo haber visto nada relacionado con el compendio de criaturas. En el compendio de criaturas, mejor dicho. Yo quiero hacer algo, a ver. ¿Puedo hacer algo? ¿Lanzar algún hechizo? ¿Algo? You can try. What spell do you want to cast? No sé, ¿fuego? A ver. Lanzo el hechizo de vapuleo psíquico. Ok, a ver, ¿en qué consiste? Aquí dice que puedo colocarme en la mente de cualquier criatura viviente de mi elección dentro de un radio de 60 metros y provocarla. ¿Los mangles son criaturas vivientes? Pues supongo que sí. Oh, they sure are. Faye, you reach out, sliding into the collective consciousness of the swamp. What do you say? Va a lanzar otra indirecta hacia Trish, ¿verdad? Para que no deje la banda, ¿verdad? ¿Verdad? A ver. No sé, quizás deberíamos hablarlo entre todos, ¿no? En una situación normal no apoyaría este despropósito, pero ahora nos vienen bien. Estos árboles son lo peor, los odio y quiero que sufran. Pero Maya, pará, loca psicópata de mierda. Wow. Brutal. Crushing. All the trees at once shudder as if flinching. They're stunned for a moment. Ok. Ay, Dios. Intento escapar. As you begin to emerge, you feel the mangrove sucking you back. You get the sense that you don't have much time. Ok. Ataca el lugar por el que estaba intentando escapar Maya. A ver. Okay, that's a 3, a 7, an 8, and a 1. Hurry! I'm doing my best. It's 18. Actually, it's 19. 23 if you factor in the bonus. And that's a high enough roll. Ollie, you weaken the tree enough for Maya to break free. Bien. He vuelto, nenes. Vamos a darle caña a estos motajos. Maya, suddenly you feel great. Any lingering dread is gone. Me está matando esto. Esta parte de rol te juro que me está destruyendo la mente. Maya, you feel a deep emerald power coursing through your viney veins. Where the tree was trying to suck you in before, it reels and shrinks away from your newfound glorious energy. How do you want to finish this? Con una bomba termonuclear. Así quiero acabar esto. A ver, agarro el báculo, lo preparo e invoco toda la energía de la madre flor. Golpeo el suelo con él. Oh, wow. Lanzó su ulti. Tiró su ultimate. La definitiva. Algo potente. Como, no sé, o ataque de onda vital definitiva. Algo del poder de las flores. Chúpate mi poder de las flores. Está bueno eso. As you smash your staff into the swamp, nothing happens. ¿Cómo que nada pasa? Then, after a moment, a streak of blinding light bursts from the water all around you. The water instantly evaporates. And as the circle of light shoots upward, you see the tree pus and decay get blasted off, leaving healthy bark beneath. The mist has been burned away, and as the sun shines down for the first time, el hacha. you see in the grotto of the tree, Blightbane, the axe of legend. Qué bien. What? You pull it out. The fuck? Se transformó. Dije evolucionó.
Y tiene pinta de matar muchos dioses, supongo. It totally feels god-killy, but you get the feeling it isn't meant for you. ¡Hala! A ver, ¿cómo se te ocurre meterte ahí tú sola? Te podrían haber matado. Déjame a mí lo de la temeracidad. Wow. The rest of you notice that the beam of sunlight reflects off of Maya's hair in new and exciting ways. Digi evolucionó. It looks incredible. It's like a shampoo commercial. There's like a soft glow everywhere. It's fantastic. A shadow passes over you all. You look up to see the silhouette of the vagrant. As a rope ladder gets unfurled, you hear Sid call down from above. Huh? Colegas, no la habéis palmado. Sí. All right. You all return to the ship and tell Celeste what happened. Ok. A Maya casi se la traga un árbol. ¿Ah? Dios, por favor, gracias. Que se acabe, sí. Retire to your quarters and turn in. Ah, But Faye, no, you spend todavía some time sigue. struggling to fall asleep. And when you finally do, you're suddenly awoken by a light in your eyes. You open them. Does someone have a torch? No, it's coming from outside. You open the door to the deck and step out. You hear it before you see it. A slow whine. A whisper coming from this light in the sky. You hear something coming. A whisper. Tickling at the cataclysm. Cataclismo. No. Something zips onto the deck beside you. It's a small piece of hail. Sizzling. Then zip, zip, zip. More start coming down around you. And come the screams. The burning hail rains down, tearing through the ship. Everyone is panicking, running. It's chaos. You see Sid and Celeste turn and run full speed off the deck, holding hands as they fall. The light winks out. For an eternity, everything is quiet. Pará, loco. Pará, que eso es súper macabro y siniestro. No, no me digas que ahora todos se mueren. Then on the horizon, you see the sunrise. Rays of crimson light crawl across the sky. The whole sky is a dazzling red. It's so peaceful. But your gut knows better. This isn't sunlight. Sunlight doesn't smell like ash. The sky is on fire. You hear the roar now, and your world explodes in pain. The sound is deafening. It's so hot. So inescapably hot. But you wake up. In your bed, on the ship. You glance over at the mirror, but you don't see Faye. You see a shadow. A shadow with a burning red smile that whispers, "Hello, Faye. Miss me." ¡Qué siniestro! And that is where we will end tonight's session. ¡Qué macabro! That was... Perturbador. Reed, dude, what the heck was that last bit? Yeah, that vision you gave Faye was ominous. Things are reaching their conclusion. Time's almost up. Ay, si tiene que ver con el meteorito de mierda, dejar romper las bolas.
Hey, Trish, can we talk? Oh, ¿se van a pelear? Sure, but ¿Se van a pelear? kind of late though. Gotta go feed Mango. Sage, walk me home. Might cook with the left hook. We'll talk later. Battle of the Bands is gonna be epic. See ya. Te está evitando, Funk. Te está evitando. No quiere hablar con vos. Te está evitando, nena. Date cuenta, amiga. Te está evitando. Good evening. Our top story Para. the latest on the asteroid scientists are predicting will make a close pass to the planet. Officials continue to say there is little danger posed by this once-in-a-generation astrological event, with most projections showing the space rock missing impact by a margin of 20 to... Momento. ¿Cuánto llevamos de video? Pará. Cerca de 1 hora, más o menos. Vamos a jugar un ratito más. Solo un ratito, ¿eh? 30%. But one local amateur astronomer is raising alarm with new self-published trajectories that show a much higher chance of impact from this massive object. ¿Podemos elegir nosotros la universidad? ¿O no? ¿O va a desechar todo y va a ir por su sueño? Este tampoco tiene mucha idea de qué mierda hacer con su vida. O sea, claramente es el más listo de la clase, pero tampoco sabe qué carajos hacer con su vida. Esta ya sabe qué hacer con su vida, en plan de, ok, voy a ser cocinera y voy a ser la mejor cocinera y le voy a cocinar a mi novia. ¡Viva el amor gay! Esta trabaja, o sea que ya tiene su vida ya hecha, trabaja, curra y vive de eso. Así que nada, o sea, esta también, esta ya sabe que quiere estudiar lo de los bichos. Pero, claro. Rit tampoco, a ver, Rit es como que Rit va a su bola. O sea, sabe que le gusta el tema de la escritura, sabe que le gusta, sí, el tema de escribir y tal, de crear historias, pues. Puede que sea un escritor, igual que yo. Pero más o menos sí ya tiene encaminado qué carajo hacer. Naomi, pues nada. Naomi sabe que quiere ser una científica, médica, todo. O sea, quiere ser todo, básicamente, en la vida. Ah, ey, hace disfraces. ¿No será esta? ¿No será esta la que nos está escribiendo? Ojo. Que dice que está... No, pues, no creo. No creo. Así que bueno. Completamos el capítulo... Me saltó un logro. No me dejaste ver. El episodio 4. Bien. Hasta acá lo dejamos. Miedo al futuro. Sí, da mucho miedo el futuro. Así que nada, hasta acá lo vamos a dejar, gente. O sea, hasta acá. Hasta acá lo dejamos. Vamos al menú principal y nada, hasta acá porque... completamos el capítulo 4. Miedo al futuro. Así se va a llamar este episodio. Así que bueno, nada, gente. Lo dejamos acá. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Como me encanta este video, Choco.